Buenos días a todos los seguidores de Cubanas Noticias. Mi nombre es Camila Costa y bienvenidos a un nuevo encuentro acá en este espacio. En esta ocasión vamos a estar conversando con Eliezer Ávila, quien es un político, opositor, líder de Somos Más. Y bueno, también lo hemos conocido por sus programas en YouTube, algunos comentarios que hace sobre contextos nacionales e internacionales. Con Eliezer Ávila vamos a estar conversando en esta ocasión y antes de comenzar quisiera recordarles a todas las personas que nos siguen en esta transmisión en vivo que si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, por favor déjenlo por acá y al final de esta entrevista vamos a leerlo y por supuesto si Eliezer está dispuesto pues también pudiera responder algunas de estas preguntas. Buenos días, Eliezer, y bienvenido a este espacio. Hola, buenos días. Eliezer, te hiciste un personaje público, yo creo que esto es un hecho que te va a acompañar durante toda tu vida, en el año 2008, a raíz de esta polémica que tuviste o cuando confrontaste al entonces presidente de la Asamblea Nacional, Ricardo Alarcón. Desde entonces hemos visto, yo creo que una evolución en las ideas de Eliezer Ávila, una evolución también en las posturas políticas. Hoy, ¿cómo se define Eliezer Ávila políticamente hablando? Bueno, con el paso del tiempo y de la experiencia y de viajar por varios países y también residir ya por casi 4 años en los Estados Unidos, creo que también entrando ya en mis 30, puedo decir con cierta información y madurez que me defino como una persona afín a las ideas conservadoras de derecha, no necesariamente de extrema derecha, pero sí creo firmemente en el individuo, en los derechos de cada persona de emanciparse por sí mismo. Creo en la libre empresa, creo en la libertad plena, económica, política, social, y el rol del Estado creo que debe ser pequeño, eficaz, transparente, definido, circunscrito a algunas áreas, y eso por supuesto me ubica pues, a la derecha del centro, pero igual creo que soy una persona racional. No es que todas las ideas de izquierda estén necesariamente erradas, ni todas las de derecha pues sean perfectas. O sea que en cada caso trato de valorar y hacerme un criterio objetivo y racional. Fundas Somos Más en el año 2014, este movimiento opositor, y desde entonces has sido su presidente. Tengo entendido que dentro de poco van a ser las elecciones presidenciales en Somos Más y que vas a abandonar entonces la presidencia de esta organización. ¿Significa que vas a abandonar entonces la política? No, nada que ver. Somos Más es el primer movimiento de oposición que hizo elecciones generales, donde cualquier miembro que cumplía los requisitos mínimos podía presentarse como presidente. Ya hicimos unas primeras elecciones, incluso con observación de otras organizaciones de la sociedad civil cubana. Recuerdo que Wilfredo Ballín, Cuesta Morúa y varias personas más que en aquel momento estaban precisamente con un proyecto de observatorio, pues participaron en esas primeras elecciones y resulté ganador entre 4 candidatos que se presentaron en ese momento. Agoté mis 4 años como presidente formal después de esas elecciones y efectivamente el 18 de octubre de este año, pues me corresponde por la ley que yo mismo escribí y que el movimiento ratificó, pues dejar de ser el presidente del movimiento. En nuestra ley, dentro de la organización, los expresidentes forman parte del Consejo Ejecutivo como asesores y pues mantienen algún tipo de relevancia honorífica, por así decirlo, y están a disposición total de seguir contribuyendo con el movimiento. Pero ese poder ejecutivo pasa al nuevo presidente. ¿Cuántos miembros tiene actualmente Somos Más y cuántos de ellos se encuentran dentro de Cuba? Bueno, eso cambia a diario porque también somos el único movimiento donde esos datos son públicos, automáticos y digitales. Entonces, si
cualquier persona entra a la página erp.somosmascuba.com, puede ver la cantidad de miembros pues desglosado incluso por países o provincias. Tengo entendido que había como 100 y tantos dentro de Cuba y cerca de unos 3000 o algo así fuera de Cuba. Miembros plenos, o sea, porque hay mucha gente que simpatiza con Somos Más, que inicia de alguna manera algún tipo de membresía, pero nosotros le llamamos miembros plenos a la persona que al menos por 3 meses ha aportado su cuota de responsabilidad al movimiento. Somos Más, en sus bases, se declara como un movimiento, y voy a citar directamente, un movimiento que convoca a todos los cubanos que deseen participar en la aventura hermosa y difícil de ayudar a construir un país próspero, moderno y libre. ¿Qué hace en términos prácticos Somos Más para construir ese país moderno, próspero y libre? Es decir, ¿cómo se traduce esto en acciones? Ok. Bueno, en los años en que yo vivía dentro de Cuba, prácticamente todas las semanas hacíamos algo. Logramos hacer, por ejemplo, algo muy interesante que fue la Academia 1010, donde reunimos en La Habana por 10 días, reuníamos en cada ocasión a 10 líderes de toda Cuba, de diferentes provincias, y le dábamos una especie de academia rápida sobre temas que la juventud cubana pues nunca ha practicado, como democracia, transparencia, civismo, multipartidismo, todo ese tipo de contenido. Y bueno, este era uno de los proyectos. Nosotros en Cuba hicimos absolutamente de todo, por eso también fuimos tremendamente reprimidos. De todo lo que es habitual en la oposición, hacer encuentros, conferencias, viajar a diferentes provincias para hacer proselitismo político, que es lo que hace un movimiento, tratar de sumar personas por el cambio. Una vez que yo salí de Cuba, pues básicamente como que la fuerza del movimiento máxima ha estado donde yo estoy. Cuando estaba en Cuba, y cuando estoy afuera, pues la verdad es que se ha activado muchísimo el movimiento en todos los países. Hoy tenemos clubes de Somos Más en más de 30 países, clubes establecidos, y no ha habido nada que se haya hecho fuera de Cuba que no tenga un marcado protagonismo del movimiento Somos Más. O sea, hemos unido a las comunidades cubanas en muchísimas ciudades, países. Hemos hecho manifestaciones frente a las embajadas, en plazas públicas. Hemos hecho proyectos de cooperación con otras organizaciones, como por ejemplo la Simultánea de Ajedrez, donde reunimos $17.500 en una tarde para apoyar al movimiento San Isidro. Y así mismo lo hemos hecho con otras organizaciones, cooperaciones con UNPACU. Y pues actualmente creo que si lo miramos a nivel global, somos el movimiento más activo en la mayoría de los países donde se reúne la comunidad cubana, lo mismo a protestar que a darle apoyo a todo lo que va pasando con los activistas dentro de Cuba. Entonces, en términos prácticos, nos hemos propuesto unir la comunidad cubana en el mundo entero, cosa que parcialmente hemos ido logrando, apoyar a todas las demás organizaciones. Hemos creado productos tecnológicos increíbles como bajanda.com, un proyecto de Somos Más para que toda la información libre que se genera en el mundo se pueda descargar dentro de Cuba de manera automática. Tenemos un programa que estamos terminando ahora que es para elecciones dentro de la democracia de la oposición, o sea, todas las organizaciones lo puedan usar. Un muchacho nuestro acaba de sacar ahora otro software para Telegram que convierte en audio a todas las directas de todos los youtubers y los pueden descargar, por ejemplo, una directa de 3 horas en 29 megas en audio dentro de Cuba. O sea, nos hemos caracterizado por ser un movimiento que hace un gran proselitismo internacional, pero brinda también un gran soporte tecnológico, seguridad y viabilidad para que el pueblo se informe mucho mejor. Todo eso sin contar mi actividad personal, que tengo un programa de 2 a 5 todos los días, donde tratamos de suplir ese espacio de prensa libre que no existe así de esa manera en Cuba. Y hay, por ejemplo, en mi espacio, 250.000 cubanos al mes lo ven desde ip.cu y lo descargan y lo reparten. Y entonces, bueno, es parte de lo que hacemos. Si tuvieras que hacer una autocrítica del trabajo de Somos Más desde su fundación, ¿qué dirías? Un saco. Nosotros nos reunimos habitualmente en el Consejo Ejecutivo y si hay una cosa
que es parte habitual de la vida política de Somos Más, es la autocrítica. Yo creo que casi todo lo que hemos hecho pudiéramos hacerlo mejor. Por ejemplo, una autocrítica importante que vale para Somos Más y para gran parte de la oposición es el tema de la membresía formal. Nosotros al principio nos conformábamos con que la gente decía te apoyo y ya está, pues mire usted es miembro de Somos Más. Pero a la hora de la verdad, pues mira, nunca teníamos un kilo para nada. Debo recordar que Somos Más es la única organización de oposición en este momento que no tiene ningún respaldo financiero, ningún gran, ningún nada. O sea, fuimos pioneros también, fuimos la primera organización de oposición cubana autosustentable, que pagamos $10, los que vivimos fuera de Cuba, de membresía, y ese es nuestro único capital. Y con eso ayudamos muchísimo. Bueno, eso hace solamente un año que ya fue una indicación que yo di a un grupo de desarrollo informático del movimiento y creamos el primer registro digital de una organización de oposición en Cuba. Entonces ya usted se registra, se hace miembro, eso hace que los demás miembros de su ciudad, de su país puedan determinar, localizarse, unirse, pero también aportar económicamente a la organización y a la causa. Creo que si lo hubiéramos hecho 4 años antes, hoy fuéramos mucho más sólidos. Entonces demoramos en formalizar, por ejemplo, ese aspecto. Lo otro está en el trato con la conflictividad. Todas las organizaciones de la vida, un equipo de fútbol o una organización política que se componga de personas, y si esas personas son cubanos, pues la conflictividad es altísima. ¿Qué es la conflictividad? Bueno, diferentes ideas, formas de pensar, de abordar determinadas cosas. Y nosotros al principio burocratizamos mucho, creamos una comisión porque teníamos, por ejemplo, miembros que entre ellos pues no se llevaban bien y qué sé yo, y entonces creamos una comisión y esa comisión investigaba y por qué tú ofendiste a fulano y por qué me cagas. Bueno, me hago la autocrítica de que eso desgastó mucho, incluso en algún momento la imagen del movimiento, porque había personas que soltaban en todas partes, erradas o con razón, lo que querían y comprometían a toda la organización. Bueno, lo que decidimos fue aplicar el reglamento como era rigurosamente. Nosotros tenemos prohibido que ningún miembro del movimiento puede ejercer la violencia física ni verbal contra otro miembro, por ejemplo, del movimiento. Y lo que hemos hecho en los últimos tiempos es que tenemos cero conflictividad. En el momento en que un miembro revela información interna del movimiento, u ofende o viola las normas, es como un canal de YouTube, ¿no? Viola las normas internas, inmediatamente nosotros nos deshacemos de él. Así. Entonces, lo que ha pasado es que llevamos casi 2 años concentrados, cooperando, unidos todo el mundo en eso, porque creo que fue dichosísimo para nosotros que 3 o 4 personas en algún momento decidieran abandonar el movimiento y de ahí para adelante fue como si le hubieran echado agua, florecimos realmente. Entonces, en lo adelante creo que es una enseñanza que debemos aplicar siempre. No hay que echarse un año discutiendo con nadie. El que concuerde con las ideas del movimiento y quiere empujar con nosotros, bienvenido. Y el que no, tiene toda una gama en democracia de cosas que hacer individual o colectivamente y no tenemos que estar lidiando tanto con eso. Por lo que entendí de tu explicación, el trabajo de Somos Más en los últimos años se ha enfocado o se ha desarrollado fundamentalmente en el exterior. Y hablando de esto, cuando hacemos referencia a los cubanos, se suele hacer una diferenciación entre los cubanos dentro de Cuba y los cubanos en el exilio. Y hablando del exilio, eh, tenemos entendido, por supuesto, reconocemos que ha jugado un papel muy importante desde el siglo XIX, por ejemplo, en la preparación de las guerras de independencia, en el financiamiento de las guerras de independencia, y esto ha sido una constante en nuestra historia. Hay personas, regresando al contexto actual, hay personas que hablan de que en ocasiones hay una intromisión de las agendas del exilio en las agendas que tienen propiamente los opositores dentro de la isla. Se ha hablado incluso de que el dinero o las ayudas financieras destinadas a combatir la dictadura muchas veces ni siquiera llegan a Cuba, o que en ocasiones se pierde la percepción de que el epicentro no está en el exilio,
sino que está dentro de la isla. ¿Qué opinas, Eliezer, sobre esta cuestión y cuál crees que sea el papel del exilio cubano en las actuales circunstancias? Bueno, es un tema súper interesante porque, mira, ocurren muchas cosas al mismo tiempo. Es cierto que desde el exterior muchas veces se pretende liderar las acciones concretas o incluso hasta las opiniones de personas dentro de Cuba. Yo considero que eso no es certero y por eso nunca me ha visto a nadie empujar o convocar o decir mañana por la tarde todo el mundo haga tal cosa. No porque no tenga ganas de hacer esa convocatoria, sino porque creo que eso debe salir de dentro de Cuba y nosotros que vivimos en libertad, en democracia, debemos aportar todos los elementos de la realidad, compartir la experiencia de cómo se progresa en un Estado de Derecho, pero la decisión final debe tomarla la persona que está dentro de Cuba, si decide, pues, digamos, convocarse a ir contra el gobierno. Pero también es curioso porque como mismo la dictadura ve al exilio como un aspecto económicamente utilitario, quiero decir, más del 50% del PIB de Cuba se ingresa formalmente por remesas, pero por cada dólar informal entran 100 informales, así que casi la economía completa cubana depende del exilio. Bueno, también la oposición dentro de Cuba pues suele ver al exilio muchas veces como un componente utilitario. Yo me refiero también, si vas a ejercer tu soberana decisión de hacer lo que tú quieres también dentro de Cuba, que me parece súper legítimo, bueno, pero hazlo para los cubanos también, porque cada vez en la directa no lo están viendo los cubanos. Entonces todo el mundo como que reporta para el exilio, ¿no? O sea, mira lo que me están haciendo, mira lo que me pasó, compártelo con el mundo entero. Bueno, entonces, opositor cubano, ¿qué es lo que tú quieras? Que el exilio se pase la vida sufriendo lo que a ti te hacen y a la hora de darte una opinión de algo, entonces, no, tú estás afuera, bueno, pues no me hagas la directa para mí, hazla para el barrio, hazla para la gente que está allí. Pero entonces, yo siento que ni la gente en Cuba, ni nuestros familiares, ni la dictadura, ni la oposición dentro de Cuba logra ubicar en un espectro cuál es el papel del exilio. O el papel del exilio es solo hacer recarga, solo hacer... Entonces, yo siento que si vamos a luchar por una Cuba diferente, una de las cosas que deben cambiar es nosotros, los que vamos adelante y estamos proponiendo esa Cuba, quitarnos de la cabeza el tema del de adentro y el de afuera y los papeles diferentes. Nadie en Italia se plantea eso, ni en España, ni en ningún lado. Todo el mundo es un italiano o un español con pleno derecho, estés en Cataluña o vivas residente en Cuba. Entonces, yo creo que nosotros como oposición debemos ser los primeros en asumir perfectamente que todos los cubanos dentro o fuera de Cuba tienen exactamente los mismos derechos a tener opiniones, a luchar, a empujar, a convocar, a todos, porque por ejemplo, yo me uno a todo lo que me convocan desde dentro de Cuba. Hay muchas convocatorias que se hacen desde dentro, que yo pierdo mi fin de semana y me movilizo afuera. Bueno, puede ocurrir que un día a alguien afuera se le ocurra hacer una convocatoria y que se sumen los de dentro. Pero si nosotros mismos ya ponemos el muro, entonces seguimos de alguna manera cada cual por nuestro lado. Entonces yo creo que buscar una sana conciliación entre lo que sucede adentro y lo que podemos empujar afuera, porque sin los de afuera no se ven los de adentro. Sin los de adentro no importa lo que hagan los de afuera. Entonces hay como una interdependencia que debe ser sana y debe ser consensuada. Nadie debe violar a nadie. Y creo que por ahí debe ir el camino. ¿Cómo lograr entonces, Eliezer, esa conciliación de la que hablas? Porque, por ejemplo, desde hace unos meses se habla de convocar quizás un diálogo, algunos prefieren llamarle debate, entre los opositores políticos para llegar, digamos, a un entendimiento, para ver qué camino tomar en las actuales circunstancias de Cuba para lograr finalmente lo que todos queremos, que es el fin de la dictadura. Bueno, se han hecho varios intentos y a mi juicio yo sigo poniendo encima de la mesa que hace falta una mesa, un frente que tenga, que reúna el mayor talento dentro de la isla y el mayor talento fuera de la isla
en un frente común, pero que pueda actuar coordinadamente. Esto con mayor o mejor éxito se ha hecho en otros países, pero honestamente los cubanos no hemos podido concretar eso, porque además yo hago esa propuesta, la he hecho muchas veces, pero pocos o casi nadie se suma. Es como que es más cómodo, digamos, cada cual en su espacio, mantenerse pues en esa visibilidad o ese liderazgo. Y bueno, en mi caso estoy dispuesto a unirme a todo el mundo, pero para que haya matrimonio tiene que haber 2, 3 y 4. Entonces, yo creo que tenemos que buscar una forma de establecer ese mecanismo. Yo propuse unas elecciones, por ejemplo. O sea, sacar un candidato. Yo apoyaría al candidato que mayoritariamente todos los cubanos libres del mundo quieran que sea el candidato de la oposición a unas posibles elecciones libres en Cuba. Yo lo haría. ¿Cómo se selecciona? Bueno, todas las organizaciones, incluso los independientes, que se postulen. Vamos a hacer debates, vamos a hacer una campaña de primarias que se hace en el mundo entero. Y que todos los cubanos libres del mundo ejerzan el derecho al voto de elegir, a lo mejor no a un solo líder, sino como a una mesa, a 5, a los 10 mejores votados, qué sé yo. La democracia es una vía. Al que no le gusta la democracia, bueno, pues vamos a hacerlo por conciliación, vamos a sentarnos, vamos a conversar. Pero algo habrá que hacer, porque ahora mismo yo siento que la situación en Cuba cada vez está peor, el pueblo está despertando de algún modo, pero es el momento de mostrar una alternativa como súper clara, estructurada, organizada, con personas realmente presidenciables, de verdad. No lo digo, no tengo que ser yo. Yo lo mismo lidero que me subordino. El domingo hay una ¿Crees entonces actividad. que el problema esté en el liderazgo? El liderazgo es uno de los problemas. Sin liderazgo no vamos a ningún lado. O sea, los países más prósperos del mundo, Alemania, que es la cuarta economía, Estados Unidos, Gran Bretaña, tienen fuertes escuelas de liderazgo empresarial, político y social. Sin liderazgo no hay nada. Ahora, en la sociedad cubana hay un antiliderazgo, porque venimos de un Fidel, de una gran manipulación, de una gran absorción de energía por una, dos, tres figuras, y ahora el cubano lo que quiere es desprenderse totalmente y no querer saber de ningún líder. Entonces, a priori, juzga, condena, lastima a veces a cualquier persona que asuma el liderazgo. El liderazgo es la mayor responsabilidad de cualquier cosa. Al que despiertan a las 4 de la mañana es al líder, no al miembro de las cosas. Entonces es la persona más responsable, más comprometida, la cara visible, el que carga con el fracaso de las cosas. Entonces, ojalá seamos un día un pueblo de muchos líderes. Líderes económicos, líderes financieros, líderes religiosos, líderes sociales, líderes de ONG y líderes políticos. Entonces, los líderes son el reflejo de su pueblo. Tú dices, coño, en México no encontramos a nadie que no sea un tipo corrupto. Bueno, ¿y de dónde lo está sacando? Bueno, del pueblo. Hay que ver qué es lo que está pasando ahí. Mira, en Suecia aparecen muchísimos líderes políticos que no son corruptos, porque es un fenómeno de la sociedad toda. Entonces, si todo el que levanta la cabeza, todo el mundo le va arriba y todo el mundo le va en contra, bueno, los comunistas sí tienen líderes. Los comunistas sí están organizados. Los comunistas sí siguen de alguna manera un orden, una coherencia. Entonces, no tienen la razón, están acabando con los cubanos, pero están organizados y son coherentes en lo que hacen. Entonces, del otro lado lo que hay es una dispersión de muy buenos talentos individuales. Hay muy buenas cosas que se hacen, pero ninguna de ellas reúne la fuerza suficiente porque, ya te digo, son como acciones individuales o de una organización. Entonces, yo estoy dispuesto a subordinarme a la democracia en ese sentido. Y si Camila Costa es la persona que la mayoría de los cubanos libres decide que nos represente por un año, y quiero decir, a la oposición, oiga, cuente conmigo de día, de noche y de madrugada para apoyarla en todo lo que haga falta. Esa es mi opinión. ¿Y ese líder estaría dentro de Cuba o fuera de Cuba? Yo pienso que debería estar en los dos lados. O sea, ojalá que el líder pudiera salir, pudiera entrar, pudiera moverse. Creo que si está dentro de Cuba está profundamente Muy difícil. limitado. Sí, casi que en ese sentido, en el aspecto de la concepción de la lucha, hay que sopesar en algunos aspectos mejor que esté fuera. En otros aspectos, digamos, puede ser mejor que esté dentro. Hay que sopesarlo. Puede haber un liderazgo dentro y un liderazgo afuera, porque estoy hablando también de que puede ser un equipo. Alguien se va a encargar de la campaña internacional, alguien se va a encargar de representar la cuestión dentro de Cuba. Pero
ambos tienen ventajas y limitaciones. Hemos visto lo que pasó ahora con Luis Manuel Otero Alcántara. Si tú estás dentro de Cuba bajo la bota de ellos, bueno, te vuelven loco, te envenenan, te reprimen, te encarcelan y descabezan el movimiento de una manera muy fácil. Entonces, durante muchas etapas de la historia de Cuba que tú mencionabas al principio, los líderes de los movimientos no estuvieron dentro de Cuba. Pasaron muchos años afuera. Y bueno, dicen que no hay nada mejor en el mundo que una idea a la que le llega su momento. Bueno, pues hay que crear ese momento y unirnos todos en Cuba y empujar, pero todavía hay mucho que hacer dentro y fuera para que llegue ese punto. ¿Por quién votaría Eliezer Ávila para ese liderazgo? Yo por Dagoberto Valdés. Es mi candidato preferido. Eliezer, volviendo al tema del exilio, ¿qué crees en qué temas crees que esté cometiendo errores el exilio y qué hacer para revertir eso? Bueno, yo ayer cometí un error, contraté a un jardinero que me hizo malísimo el césped. El tema es que cuando uno sale al exilio, primero hay que entender la multidimensionalidad de las personas. Dentro de Cuba tú estás en un contexto en el que no puedes desarrollar tus ideas, tus proyectos, y a mí, por ejemplo, que siempre fui empresario dentro de Cuba, desde que me gradué, hice una fábrica de chorizo, vendí helado, vendí ropa, vendí de todo, y una de las cosas que a mí me demuestra que el sistema no funciona era que yo no podía hacer mi negocio, mi empresa. Y yo digo, bueno, pues hay que estar en política para que cambie ese contexto y yo pueda hacer realidad mis sueños, que a lo mejor no son políticos. Cuando sales de Cuba, cambia el hecho de que sí puedes hacer tus proyectos, sí puedes hacer tu compañía, sí puedes hacer tu negocio. Entonces, empiezas, quieras o no quieras, a echar raíces fuera de Cuba y adquirir cada vez más y más y más compromisos y responsabilidades que no tienen que ver con la libertad de Cuba. Entonces, es bastante lógico que dentro de Cuba haya mucha gente como que su enfoque principal sea la libertad de Cuba, porque además, si no hay libertad no va a poder hacer otra cosa, pero es que fuera de Cuba sí hay libertad. Entonces, a mí a veces cuando me dicen, bueno, pero ¿qué vas a hacer para que Cuba sea libre? Bueno, es que yo hago cosas relacionadas con eso, pero eso no es necesariamente lo único que yo hago o por lo único que alguien me pueda juzgar. Entonces, bueno, ¿y qué hago como padre de una niña de 3 años en los Estados Unidos? ¿Qué hago como propietario de una propiedad que tengo que pagar mensualmente y que tengo que buscarme los frijoles para hacerlo? ¿Qué hago como miembro de mi vecindario de Kendall, que tengo muchas responsabilidades y cosas aquí que hacer? Entonces, lo primero que hay que entender es que el exilio es diferente en la concepción de la lucha por la libertad de Cuba, porque ya la gente que vive en el exilio está construyendo su vida. Está construyendo su vida en otro país. Entonces, bueno, yo siento que casi siempre uno pasa a una perspectiva de decir, déjame apoyar en lo más que pueda a las personas que están dentro de Cuba. Y eso es lo que tratamos de hacer por todos los medios. Pero la mayoría de la gente que yo conozco que vive hoy fuera de Cuba me ha dicho que incluso si Cuba cambia, no tiene planes de ir para Cuba a hacer su vida. Le va muy bien donde está. Pero la gente en el exilio lo que quiere es que Cuba sea un país para los cubanos, como Dominicana es para los dominicanos, como Costa Rica es para los costarricenses. Que vivas donde tú quieras, tú dices, mañana por la tarde me dio ganas de ir a ver a mi mamá y me monto en un avión y voy para Cuba y ya está. No hay lío. Pero pensar que todo el mundo en el exilio, 3 millones de cubanos, se levantan por la mañana como a emplear un día en la libertad de Cuba, no es realista. Tú vas ahora mismo al expressway allí, está así de carro todo el mundo, pero todo el mundo va a su trabajo. Entonces, entender eso debería ser bueno para todas las personas que viven dentro de Cuba, porque hay 8 o 9 millones de personas dentro de Cuba pensando que la libertad de Cuba es un capricho del exilio. Mirando las noticias, a ver ahora qué van a hacer, ahora qué van a chillar, ahora qué van... Entonces a veces yo digo que hay que aplicar la política del adolescente, ¿no? Tú, no sé si sabes de qué te hablo. ¿Tú tienes niños? No. Ok, cuando los tengas te vas a dar cuenta, sobre todo cuando estén en la adolescencia, que van a hacer todo lo contrario a lo que tú le digas. Entonces, si tú dices, ese novio no te conviene, ese es el novio que te va a traer para la casa. No llegues antes de las 2 de la noche, va a llegar a las 4 de la mañana. Bueno,
acá funciona como que el pueblo cubano es el adolescente y el exilio es el viejo peleón. Y entonces el pueblo de Cuba se encarga de hacer todo lo contrario a lo que diga el exilio, aunque el exilio tenga razón en lo que está diciendo al final. Entonces, a veces hay que dejar como que ese adolescente tome decisiones y decir, mira, yo vivo en Francia. En Francia hay multipartidismo. Aquí se vive así. Yo vivo en Costa Rica y aquí se vive así. Y como cubano he logrado hacer esto. Y yo vivo en Estados Unidos y aquí se vive así. ¿Cómo quieres vivir tú? ¿Cómo quieres vivir tú? Listo. Pero O sea, me refiero, porque sí hay personas en el exilio que su trabajo es la política y su trabajo está encaminado a democratizar la isla. A este exilio al que yo me refiero y no exactamente a todos esos que tienen otro tipo de trabajo como puedes tener tú. no, yo esos no los conozco mucho porque no tengo a nadie a mi alrededor que viva de hacer algo por la libertad de Cuba. Yo sé que existe. Hay organizaciones aquí que son contrapartes de organizaciones en Cuba y que reciben, qué sé yo, $1 millón al año y con eso pagan salarios, tienen oficinas, tienen... Yo hago mi trabajo desde el garaje de mi casa, de uno de mis emprendimientos. Estoy empezando una compañía de viajes en barcos. Tengo otra cuestión de transportar pacientes. Entonces son cosas que no tienen mucho que ver con el asunto. Y con lo que yo ingreso y en los espacios en los que yo tengo visibilidad, todos los días yo le doy caña a la dictadura en mi programa. Como también hablo de Israel y Palestina, como también de las elecciones en Perú. O sea, mi enfoque es global. Pero siento también, y a lo mejor viene por ahí tu pregunta, que el modelo que se aplica para el tema de los GRAN es un error, es un gran error. Yo siento que eso tiene que ser directo, tiene que ser transparente y tiene que ser abierto. Lo que sucede es que hay personas en el exilio que llevan 20 años, 30, ya recibiendo esos GRAN. La burocracia norteamericana, cuando tú la conoces, te das cuenta de que son muy de costumbre. O sea, si me va bien trabajando contigo y tú me mandas las planillas a tiempo, eso para mí es muy cómodo. Y no son tan abiertos a las nuevas cosas. Eso es así en la burocracia americana en general. Entonces, tú destinas $1 millón a promover la democracia en Cuba. Y nada más en gastos en salario en Miami son 700,000. O sea, ya es el 70% del asunto. Y entonces luego, bueno, hay un programa para ponerle una recarga a Camila al mes de $20. Pero hay una persona en Miami que gana 4,000. Y se sienta en una oficina a pensar qué va a hacer Camila en Cuba. Entonces, yo siento que eso debería funcionar de una manera diferente. Debería estar una página web, bueno, está público a quién se lo asignan. Y es verdad que cualquiera puede aplicar, pero esto ni es conocido, ni se hace ningún tipo de promoción de cuándo son los días, cuándo son las cosas. Yo siento que desde Cuba la gente podría o debería, los artistas, los activistas, los LGBT, todo el mundo, proponer sus proyectos directamente y no depender por obligación de esas organizaciones sombrillas que consumen el 70, 80, 90% de ese presupuesto. ¿Volverías a Cuba, Eliezer? Mañana por la mañana. Mañana por la mañana. Lo que no volvería es a nada. O sea, yo tengo muchas cosas que hacer. Tengo 35 años, soy un joven orgullosamente cubano, pero con una visión universal, lleno de proyectos, lleno de cosas que quiero hacer. Nací en Cuba, pero me encanta el mundo, me encanta México, me encanta España, me encanta Nueva York. Y como todos los cubanos que han nacido en Cuba y han hecho cosas en el mundo entero, yo quisiera ser uno de ellos. Pero volvería a Cuba a algo en específico. O sea, mañana la Universidad de Oriente y la de Camagüey y la de Villa Clara se ponen de acuerdo y la Juventud Universitaria Cubana tiene una convocatoria para eh, salir a las calles y reclamar libertad. Las tabaquerías en Cuba, los policlínicos, los hospitales, las amas de casa, hay un movimiento de esa naturaleza. Yo voy a estar junto al pueblo cubano. Ahora, yo lo que no tengo es tiempo que perder. Yo perdí 11 años de mi vida en Cuba convocando al pueblo y no salió. Desde Cuba, desde el Canal del Cerro. Desde que yo estuve en Cuba, todas las detenciones que no te puedes imaginar, porque ahora mismo lo que pasa con San Isidro, hubo un tiempo en que éramos Joan y yo, el otro, 5 gente, los de todos los días. Entonces, a los 11 años, ya yo con 32 años, coño, yo tengo cosas que hacer. Yo tengo que tener un hijo, yo tengo que hacer una vida. Entonces, bueno, ahora combino
la lucha por la libertad de Cuba con la emancipación y el desarrollo personal también. Cuando el pueblo de Cuba se decida visiblemente y en masa a reclamar su libertad, a lo que yo me decidí hace 15 años, yo me uno al pueblo de Cuba, a no ser que no me dejen montarme el avión. Yo compro el ¿Qué nos pasaje y me falta voy. para llegar a eso? ¿Qué nos faltaría para llegar a eso? Yo creo que seguir, mira, de alguna manera estamos todos los días cogiendo personas de un lado, que es de la apatía total y de la desinformación, y sumándolos. Tú entras ahora a internet y vas a ver 1 millón de caras nuevas que el año pasado no existían. Eso es parte del logro de lo que estamos haciendo en una combinación, activistas políticos, influencers, las redes sociales y todo. Eso va caminando. Yo no sé si en la velocidad que a todos nos gustaría, pero va caminando. Yo creo que hay que seguir y eventualmente esos números se van a equilibrar. O sea, habrá una gran cantidad de personas que se comporte como se comporta la ex fiscal, como te comportas tú, como se comporta la gente de San Isidro. Y creo que ese momento va a llegar y se va a acelerar en la medida en que el fracaso de la dictadura económica y demás es cada vez más evidente. La influencia de la información, las redes sociales y los contenidos que estamos generando es cada vez mayor también. Bueno, pues eso va a confluir en ese gran movimiento. No sé si va a demorar 3 meses o va a demorar 6, pero creo que lo que hay que hacer ahora es seguir. Pero si pudiéramos organizarnos mejor, creo que podemos acelerar también ese proceso. Una última pregunta, Eliezer, antes de pasar a leerte algunos comentarios y Uh-huh. preguntas que tengan las personas que nos están siguiendo en vivo. Y es que, bueno, nos hemos acostumbrado, yo creo, durante muchos años a dirigir nuestras críticas a la dictadura, pero cuando se dirige cierta crítica o cuestionamiento a políticos de la oposición, enseguida muchos suelen atacar, calumniar o acusar a esas personas, incluso de agentes de la seguridad del Estado, incluso cuando esas críticas son constructivas. ¿Qué opinas del cuestionamiento a los políticos y a la oposición? ¿Crees que sea viable o que debamos hacerlo para también de alguna manera subsanar esos errores que podamos cometer? Bueno, te voy a decir mi experiencia como presidente del movimiento Somos Más. Tú lo ubicas de la siguiente forma. Hay líderes políticos en la oposición que a alguna persona le hace una crítica constructiva y que los demás lo atacan, lo calumnian, lo difaman. Eso casi nunca ocurre, Camila. Yo no recuerdo la última crítica constructiva que me hizo alguien. No la recuerdo. Yo lo que recuerdo es la calumnia, la difamación, la burla, la estupidez, el bullying. Eso es lo que yo recuerdo, porque yo crítica constructiva no recuerdo la última vez que alguien me hizo una crítica constructiva. Entonces, evidentemente, si tú tienes... Yo hablo de mi experiencia personal. No recuerdo la última vez que alguien respetuosamente, pública o personalmente, me dijo: mira, Eliezer, yo respeto lo que ustedes hacen, pero yo creo que esto debe ser así o debe ser de esta manera, creo que se equivocaron en esto. Yo no recuerdo la última vez. Yo lo que recuerdo es personas que salen a destruirte totalmente, que te ofenden por gusto, que se intrometen en tu vida sin conocerte, que lo que ejercen es ese chantaje y ese bullying de lo peor de lo cubano. Y eso también ocurre contra los líderes. Entonces, hay veces que uno le da ganas de no ser más líder. Porque yo no gano un peso por ser el presidente de Somos, pero me gano todo eso. Eso influye en mi familia, eso influye en mi esposa. Mi esposa hay veces que se acuesta llorando de leer las mentiras y las estupideces que la gente escribe. Entonces, para mí tiene un costo. Para mi hija tiene un costo. Entonces, yo siento que lo que hay que poner sobre la mesa es el pragmatismo, el hecho de que, mira, la dictadura tiene todo a su favor y la oposición tiene todo en contra. Todo. Entonces, por muy imperfecto que sean las personas que se atreven a dar el paso al frente y a de alguna manera sufrir en la primera línea, que afuera también hay una primera línea, los embates de la dictadura y a poner en riesgo su seguridad y su familia y todas las cosas, yo creo que tiene que haber al menos un mínimo respeto. Al menos un mínimo respeto. Porque si no, lo que sucede es que, lo que decía Varela, cuando los mejores hijos de la nación abandonan la política, se apoderan de la política los peores hijos de la nación. ¿Quiénes son los peores hijos de la nación? A los que no le importa nada. A fin de cuentas, di lo que te dé la gana, porque yo estoy aquí para tener un objetivo personal y rápido y ya está. Y esa nunca ha sido mi visión. Yo, hasta el día de hoy, no tengo nada
de lo que es avergonzarme, en el sentido, yo nunca le he robado un peso a nadie, yo nunca he dejado de luchar por lo mío, a mi manera, con mi talento, que lo tengo sin ser político. Soy ingeniero, soy una persona que creo que puedo vivir de mis propias manos y lo he hecho siempre. Entonces, ¿qué pido yo? ¿O qué creo yo que debe ser interesante? Ok, si vas a criticar, oye, de verdad, haz una crítica constructiva, como tú decías. Genial. Ahora, cuando tú miras a un tipo que pone 20 veces en un lugar, ¡Cabo Malanga! ¡Cabo Malanga! ¡Cabo Malanga! Tú me puedes explicar la crítica cuál es. Para yo reaccionar, para yo ser constructivo, para yo entonces decir, coño, es verdad lo que dice el hombre. No, eso es un comunista disfrazado, una ciberclaria, que ahora todo el ejército de ciberclaria, comida que tú le des, fíjate que todo lo que construyeron ellos no les sirvió de nada. Entonces tú le das algo y ya es otra arma que usan contra ti. Entonces, cuando a mí me definen cuáles son las críticas objetivas, yo tendré la oportunidad de reaccionar a las críticas objetivas. Pero no es lo que se ve habitualmente. Y lo que te digo es que yo por lo menos no creo que sea momento de ser imparcial. O sea, si yo tengo una oficina y el primer secretario del partido tiene otra al lado, sé imparcial. Pero si hay uno tras la reja y uno en un carro con gasolina, con la panza así por el mundo, tú dices, bueno, yo soy igualito con los dos. No sé si esa imparcialidad a destiempo, cuando toda la objetiva realidad está parcializada del lado de la dictadura, ¿cómo te digo? Si tú le tiras igual al opositor que al dictador, bueno, la realidad no avanza, porque el opositor no tiene fuerza de ningún tipo. El dictador la tiene toda. Entonces deberíamos fortalecer a nuestros líderes. Bueno, te voy a decir, Camila, y disculpa que hable tanto, pero creo que vale la pena decirte una cosa que a lo mejor la gente no asume. Si no fortalecemos a nuestros líderes a niveles que no hemos visto hasta ahora, no vamos a ganarle ni a Chencha. Para nosotros ganarle a la dictadura tienes que de verdad escoger 3, 4, 5 personas que pueda hacer, qué sé yo, al menos un consejo de ministros de oposición, mi hermano, y los tienes que apoyar duro, pero apoyarlos de verdad en todos lados, que el pueblo de Cuba, que Camagüey diga, viva Camila, carajo, duro, para que un día ese equilibrio pueda ser. Pero si todo el mundo le da palo a la oposición y todo el mundo busca cómo denigrar también a la oposición, mira, por descalificación, a ese ring no nos vamos a subir nunca, porque ellos tienen todo el ICRT y toda la red de televisión para incluso a los líderes de ellos que lo están haciendo mal, hacerlos ver bien. Y nosotros en la oposición hacemos lo contrario. Hay líderes que lo están haciendo bien y son democráticos y se someten a elecciones y no ganan un salario y le dedican miles de horas a la lucha. Lo están haciendo bien y nosotros intencionalmente los atacamos y los hacemos ver mal todos los días. Entonces, yo creo que ese es la realidad de hoy, pero no es el camino para ganar esta pelea. ¿Tienes alguna aspiración política, Eliezer? Mi aspiración política siempre ha sido coyuntural a mi aspiración personal. O sea, a mí me gusta estar en política para cambiar las circunstancias y poder hacer realidad mis proyectos personales. O sea, mi aspiración, como decir, ya logré todo lo que yo quería en la vida porque fui presidente de Cuba, no existe. Yo todo lo que he tenido bajo mi... En todo lo que he tenido una responsabilidad, creo que he hecho lo mejor que he podido y creo que si yo mañana fuera algo en Cuba, yo creo que lo haría bien, porque ¿por qué no? Si todo lo anterior en mis trabajos, en mis responsabilidades lo he hecho bien, como padre, como esposo, creo que lo hago bien. ¿Por qué no? Ahora, me encantaría, lo único que me gusta más que ser el presidente de Cuba es ser el expresidente. Eso es genial, porque entonces tú impulsas, cambias, motivas, esperanzas, unes a los cubanos y te vas. Y luego disfrutas de lo que construiste y de lo que creaste en libertad. Puedes sentarte en el malecón, puedes dar conferencias en el mundo, pero o sea, yo no veo la política como un destino. Yo veo la política como un trayecto. Ojalá que pueda hacer algo desde la política, pero si no, hay 1000 maneras en la vida en las que puedo ser absolutamente pleno y feliz. Gracias, Eliezer. Vamos a pasar ahora a leer algunos comentarios que tenemos por acá.
Eh, a ver. Dice el niño de Sarita, Eliezer, tú no eres de derecha, conservadora, ni en tus sueños. Ah, bueno, lo que sería bueno que... Ezequiel Ignacio. Okay. Sí, voy a leer, porque son realmente pocos comentarios, y al final pudieras hacer un resumen. ¿Te parece bien así? No, yo he estado más o menos mirando, definitivamente no estoy Ajá. en mi, estoy de visitador, no estoy en mi cancha. Y bueno, igual hay 4 personas que han hecho 50 comentarios cada uno, pero en general yo los saludo a todos los que están conectados, les recuerdo que todos los días, o sea, yo no estoy aquí como destapándome, lo que yo digo aquí, yo lo explico y lo argumento todos los días de 2 a 5 de la tarde en mi canal. Creo que la plataforma de Cubanet es realmente una inspiración que nos ha ayudado mucho a todos. Yo le tengo un gran respeto a Cubanet porque es el decano del periodismo independiente en Cuba y es un honor para mí visitarlos, colaborar, hacer cualquier trabajo. Ahora hace tiempo que no tengo el chance de hacerlo, pero habitualmente también publico columnas en Cubanet. Y yo creo que lo que debemos hacer los cubanos es construirnos por dentro primero, y el resultado de todo lo que hagamos, la sociedad, la política, la tal, va a ser bueno si nosotros somos buenas personas. Yo estaba mirando hoy cómo Alemania ha logrado ser la 4ª economía del mundo, estoy estudiando eso, y es increíble el respeto que se tiene en las personas, el respeto a la ley y el orden, la disciplina, la honra, los valores que los tipos han desarrollado. Y luego entonces todo lo que hacen, si hacen una pieza de Toyota, les queda bien. Entonces no es de atrás para adelante, no es de la sociedad hacia el individuo, es del individuo hacia la sociedad. Cuando yo veo una entrevista, cuando yo escucho a alguien, yo trato de analizar lo que está diciendo. Y puedo discrepar y decir, mira, en este punto, tal, tal. Pero ya Mañac lo decía allá por los 1930. La cultura del choteo. El cubano no acaba de arreglar su problema porque todo lo tira por querer. Hay una gran parte de la sociedad cubana que su función en el mundo es reírse de todo, burlarse de todo. Todo es malo, todos los opositores son malos, todos los opositores son bla, 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 todo es qué sé yo. Y de esa manera no podemos avanzar. Yo creo que tenemos que recuperar todo lo que Fidel destruyó. La amistad, la consideración. Cuando pasó el tema de las críticas descarnadas que le hicieron, bueno, a ti en este caso, pero a mucha gente que cada semana hay alguien en la picota. Sin embargo, te felicito porque vi la otra entrevista y fue estupenda, pero si yo te fusilo el mes pasado, bueno, lo que me pierdo es la oportunidad de disfrutarte el mes siguiente. Entonces, así mismo pasa con Eliezer Ávila y con el otro y con el otro y con el otro. La gente ve algo que no le gusta y te fusila. De por vida, bueno, si fuera así, yo no amara a mi hijo, porque a veces mi hijo yo le digo, haz la caca en el toile y tráeme una cagazón allá afuera, te digo, caramba, no. Yo creo que el respeto, la tolerancia, la complicidad entre los cubanos tiene que ser la constante. Y podemos diverger en muchos puntos y todo eso, pero tiene que haber algo por encima de todo. Es que venimos de lo mismo, de la misma circunstancia, compartimos las escuelas del campo, compartimos todos los dolores y todos los premios que da ser cubano. Entonces, vamos a respetarnos más, vamos a participar, vamos a unirnos. Ahora en Tampa, el día 22, por el Día de la República, que es el día 20, hay algo maravilloso. Todos los cubanos libres de Tampa van a estar allí, porque en Tampa el comunismo está sentando un puesto de mando de los comunistas aquí en Estados Unidos y vamos a manifestarnos todos. Entonces, si yo ahora me pongo a mirar, ¿y quiénes van a estar? Fulano, no, yo con ese no me llevo. No, fulano, no, ese me cae mal. No, ese es cabo no sé qué. El otro es tal. No vamos a resolver el problema jamás. Entonces, miremos la luz y si es posible, esa guerra por las manchas, vamos a hacerla en democracia para que esto avance. Entonces, Eliezer, te voy a leer algunos de los otros comentarios. Dice el niño de Sarita también que lo que necesita Cuba es una intervención militar para restituir la Constitución del 40 y la República. Eso es lo que necesita Cuba. El tema es que no la tenemos ni nadie la va a hacer. Entonces, Bueno, eso es una cuestión de criterio personal y si me permites doy mi dale, criterio dale. también. Yo
creo que esa cuestión de la lucha militar ya quedó en el siglo pasado. Aunque algunos dicen que la dictadura no se va a rendir o no se va a caer si no corriera la sangre. Es lamentable, pero bueno. Eliezer, Hernández Escalona dice, ¿cómo ha cambiado desde aquella directa en la UCI con Alarcón? Dicen que se compró una casa de casi $600,000 en Miami con sus directas en YouTube. Bueno, el trabajito ahora es opositor. Bueno, no es de casi 600,000, es de 650,000 para pagarla en 30 años. Y en efecto, yo tengo 15 sponsors de mi programa, les cobro desde 2,000 hasta 5,000 dólares, algunos de ellos. A mí me alcanza para comprarme una casa de 2 millones. La compré de chiquita porque no necesito más, pero yo tengo crédito para 2 millones de dólares si lo pido. La verdad que me va muy bien con mi canal de contenidos, que obviamente trato el tema de Cuba, lo considero un deber, una obligación, y le damos visibilidad a todo lo que allí sucede, pero estoy muy feliz y muy orgulloso de mi emprendimiento y ojalá que me siga yendo bien para todos los años comprarme una propiedad diferente. Dice Fabio Corchado, bueno, dice, el rey de la baba, pregúntale por qué no llega a Cuba el dinero. Nunca te respondió. Yo no sé porque yo no consumo dinero del presupuesto público norteamericano. Yo soy de los contribuyentes. O sea, yo devolví muchísimo dinero de mis impuestos el año pasado y con ese dinero se destina un presupuesto a la libertad de Cuba. Otros lo gastan. Yo lo produzco y lo aporto. Yo, si nadie me da un peso para luchar por Cuba, yo no tengo que explicarle a nadie qué hago con lo que no me dan, o con lo que no tengo, o con lo que no pido. Entonces, no tiene sentido lo que pasa es que hay mucha gente que ni me sigue, ni me ve, o sea, estas son explicaciones que yo de hecho me ahorro, porque el que no te quiere no te va a querer nunca, y yo me ahorro esas explicaciones porque ya los públicos están dirigidos. Las personas que creen en mí y creen en Somos Más están ubicados donde tienen que ir. Ya los que andan por ahí mirando todas las directas de gente que ve nueve gente y que vive ofendiendo y que no sabe nada, ni de mí ni de nada, ese no me va a seguir nunca. Entonces, generalmente estas explicaciones me las suelo ahorrar porque no hace falta. Todos los que me siguen saben que nosotros no tenemos ni un preso de ningún grano. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué dinero me preguntas? Dice Raúl Fernández Rivero, sin unidad nada se consigue y la unidad es en unos pocos elementos básicos. No es redactar un manifiesto de 24 páginas, son ideas básicas. Dice también, la solución de Cuba no es ofender o tratar de deslegitimar a los demás. A eso se dedica Humberto López. Debemos respetar a los demás. Puedo y en realidad no soy del movimiento Somos Más, pero respeto opiniones y personas. Atacar a todos solo consigue fortalecer a los castristas. Se vuelven sospechosos esos ataques dándoles argumentos a Humberto. Bueno, Humberto López es un niño de teta al lado de algunos que tenemos de este lado. Humberto López es un niño de teta al lado de algunos que tenemos en Miami, y que aquello es como, yo digo que tienen un problema de orgasmo, porque yo les puedo decir que cuando una persona tiene una vida sexual exitosa, oiga, usted tiene un carácter tan amable y usted coopera con todo el mundo y usted se ríe, pero cuando tú ves a alguien que nadie le cuadra, que todo el mundo es malo, que todo el mundo es corrupto, todo el mundo es ladrón y todo el mundo... ¡Ah! Oye, revisa que hay tema hormonal serio ahí. Entonces yo le digo a todo el mundo, mejore su vida sexual para que mejore su confianza política. Claudio Gaitán pregunta, ¿qué ha hecho Somos Más en los últimos meses dentro de Cuba? Casi nada. Casi nada. Es la verdad. Han repartido propaganda, se han filmado algunos videos de la gente por la noche haciendo cosas, pero honestamente en este minuto tenemos una crisis de liderazgo dentro de Cuba. No tenemos un 1, 2, 3, 4. Fíjate que lo que tenemos es falta de líderes. Falta de líderes. Entonces, pero si sale uno, bueno, ese no. No. Nosotros estamos ahora mismo esperando a las elecciones para que se elija el coordinador nuevo dentro de Cuba y ojalá que eso mejore. Pero es verdad que el centro de las cosas que ha hecho Somos Más, desde que no vivo en Cuba, ha sido en el mundo entero. Labor que también hay que hacer, pero nos encantaría que Somos Más dentro de Cuba
hiciera más cosas. Pero yo no soy el líder de Somos Más que llamo a la gente de Cuba y le digo, te voy a mandar 20 pesos, cógeme para allá y quítale una oreja al busto de las madres de... No, yo no hago eso. Yo motivo, yo inspiro, yo tal, pero a cada quien y su conciencia que le dicte lo que debe ser y cuándo. Dice Jorge Carlos Medina, me quedo con este último comentario. Una oposición fuerte y unida es la única solución. En una Cuba libre y democrática habrá tiempo para dirimir diferencias. Dice Carlos González, usted es un patriota y marcaste un antes y un después en el pueblo de Cuba, te admiramos. Y Ángel Santiesteban dice, creo que muchos cubanos sienten vergüenza de no haber hecho nada cuando pudieron y lo único que pueden hacer es la crítica constructiva para alertarse al arte, a su estéril territorio de la vida. Y dice, me gusta esa combinación, también Ángel Santiesteban, me gusta esa combinación de Eliezer entre el político, el ciudadano, emigrante, padre de familia y soñador. Muchas y gracias. Ángel Oye, quería sí, decirle, bueno, Ángel Santisteban es una persona que yo conocí brevemente dentro de Cuba y es de esas personas como que lo que yo le llamo caballeros en extinción. Hay personas que te hablan y tienen como una especie de fuerza en lo que te dicen, y tú te sientes como amparado, ¿no? Y cuando yo conversé con Ángel Santisteban, no sé la edad que tiene, pero su carácter me era muy parecido como a mi padre, ¿no? Con lo que me dice, yo como que tengo que escuchar. Y es de las personas que más respeto y más admiro, pero me lo vine a leer fuera de Cuba. O sea, cuando yo salí de Cuba fue que pude, digamos, con más detenimiento ver sus artículos, su obra, sus escritos. Y, y yo creo que personas como él, que no han sido, digamos, los líderes más visibles de nada, pero que son una especie de reserva intelectual de muchas cosas, creo que en Cuba hay muchos todavía, pero toda esta cosita de no ir al fondo de los asuntos y estar siempre diciendo este sí, este no, hace que nos perdamos la posibilidad de conocer y profundizar en personas como Ángel, como Dagoberto Valdés, como muchos caballeros que conocí en Cuba y que tienen amueblada la mente de una manera que creo que serían guías súper indispensables para una Cuba nueva. te leo unos últimos comentarios. Dice Ángel Bu, Eliezer Ávila, ¿todavía piensas que reunirte con el exilio histórico sería reunirte con terroristas y personas corruptas? Bueno, nunca he pensado eso. Yo me reúno con el exilio histórico todos los días. De hecho, por ahí estaba Ezequiel conectado, que él siempre dice saludos del Frente Geriátrico. Ezequiel fue hasta el grupo Abdala, que en su momento optó por otras vías, en fin. En Somos Más tenemos cientos de miembros del exilio histórico. Tengo las mejores relaciones. En mi programa he entrevistado a Luis Conte Agüero, a personalidades de los plantados. Yo tengo perfectas relaciones con el exilio histórico. Ahora, a veces me preguntan, ¿tú crees que Posada Carriles es un terrorista? Y se refiere específicamente a eso. Yo no creo que Posada Carriles sea el exilio histórico. Yo creo que sí hubo personas que cometieron actos de terrorismo y yo no voy ahora porque vivo en Miami a decir otra cosa si sigo pensando eso mismo. ¿Fidel es un terrorista? Absolutamente. Y sigo pensando que Posada Carriles también lo es. ¿No me aceptas así? ¿Eres tan intolerante que tienes que aunque diferamos en ese punto, no puedes ver mis ideas? Bueno, it's your choice, pero así lo veo. La inmensa mayoría del exilio histórico tenemos unas relaciones tremendas. Dice Maggie Nancy, muchos jóvenes despertaron con las palabras de Eliezer. Y Claudio Gaitán dice, ¿qué debe pasar para que la oposición cubana se una? Es la última pregunta que voy a leer. Yo tengo dos vías. O la democracia, o sea, cómo se unen los demócratas en Estados Unidos, cómo se unen en cualquier parte del mundo para hacer una coalición fuerte, hacen unas primarias. ¿No les gusta la vía electoral? Bueno, vamos a la conciliación. En estos días voy a proponer algo en ese sentido. Pero hay que hacer las cosas y respetarlas, porque a veces nos perdemos 3 días reunidos en mesa, en coordinación, y salimos de ahí y nadie se acuerda de eso. Entonces, yo estoy dispuesto, tengo las botas puestas, donde me llamen voy. Fíjate que
nosotros hacemos, por ejemplo, una convocatoria y viene todo el mundo, pero después me paso 3 meses yendo a todas las convocatorias que hacen todas las organizaciones, los apoyamos a todos. Hagamos algo práctico, visible, pero para apoyarlo, para decir, oye, esos son los míos, con sus defectos y sus virtudes, porque el respaldo político es el combustible para el cambio. Ese es el capital. El capital de un político es el respaldo de la gente. O sea, mira Bloomberg, qué cantidad de dinero tiene y no pudo ni competir contra Trump, siendo 10 veces más millonario que Trump. O sea, no es ni un problema de dinero, ni es un problema de ser lindo, ni es un problema. Tú tienes que tener capital político y eso es respaldo de la gente. Entonces, queremos que la oposición le gane a la dictadura. Tenemos que educar a la ciudadanía en una vez que tú decides cuál es el sistema de ideas que tú vas a apoyar. Apoyar de verdad. Apoyar en todos los sentidos. Defender tu propuesta política. Y no ser, digamos, de esos que tienen una escopeta sin cañón o de 5 cañones que lo mismo tira para acá, que tira para allá, que tira por el lado, porque lo que estamos envueltos en toda esa bala salva y aquí hay que tener coherencia y disciplina política. Entonces, bueno, esa es mi visión. Bueno, muchas gracias, Eliezer. Creo que es suficiente por hoy. Ya llevamos poco más de una hora de entrevista. Muchísimas gracias por acceder y por someterte a estas preguntas incómodas también. Y a todos los que han seguido esta transmisión, agradecerles también seguir Cubanet Noticias y pues nos vemos en un próximo encuentro. Seguiremos tratando de acceder a otros líderes opositores, tratando un poco de dilucidar y mostrar la realidad cubana, el contexto actual, pero también el futuro necesario para Cuba. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias a todos, gracias a Cubanet, un honor y un placer como siempre y ya saben, a su entera disposición y felicidades por todo lo que hace desde allá. Gracias.